Muy buenas tardes, distinguidos invitados, honorables colegas, señoras y señores. Bienvenidos a las instalaciones del Parlamento Europeo para la conferencia de hoy, Nanoplásticos, las conexiones ocultas y los riesgos emergentes para la salud humana y la estabilidad climática. Esta conferencia está organizada por el grupo político Patriotas por Europa y el Centro Global de Investigación ALATRA. La ciencia no es anónima. Esta fue una frase que me atreví a decir y escribir cuando justifiqué el rechazo del nuevo objetivo climático previsto por la Unión Europea para la reducción de los gases de efecto invernadero para 2040. Y por haberme atrevido, los progresistas me atacaron duramente. ¿Por qué? Porque cuestioné la Biblia climática europea, que consiste en que Europa, lo antes posible, lo más rápido posible, debe reducir los gases de efecto invernadero, sin importar los costos, sin importar el valor añadido, sin importar lo que esté ocurriendo en otros países fuera de la Unión Europea y sin importar, digamos, los indicios de que existen otros elementos, con costo humano o no, que también están implicados en la estabilidad climática. Y todo esto se está ignorando por completo. Por estas razones, junto con Patriotas por Europa, hemos decidido programar una serie de reuniones para debatir todas las interconexiones y la complejidad de la estabilidad climática, el cambio climático, la sostenibilidad y también la salud pública. Y el primero de los temas son los nanoplásticos. ¿Por qué? Porque los nanoplásticos, en comparación, por ejemplo, con los microplásticos, son tan pequeños que su penetración en las células y los tejidos es mucho más fácil. También influyen en la absorción de CO2, por ejemplo, en los océanos, al modificar la vitalidad de la microflora en el agua marina. En pocas palabras, es un hecho que los nanoplásticos se han convertido en un tema no solo de salud pública, sino también de clima. Y esta es la razón por la que me alegra mucho que hoy podamos celebrar este debate. Ahora tengo el honor de dar la bienvenida a los ponentes de hoy. Permítanme presentar también a los dos invitados que ofrecerán las palabras introductorias. Mark Burns, pastor, presidente de la Iniciativa Diplomáticos Espirituales y consejero del presidente Donald Trump. Bienvenido al Parlamento Europeo. Marina Ovtsinova, también de Estados Unidos, presidenta del Movimiento Internacional Social ALATRA. Bienvenida. A continuación, contamos con el panel de expertos del Centro Global de Investigación, ALATRA. Alexander Masny, bioquímico. Bienvenido. Anna Kodliar, de Israel, especialista en geología y geografía. Bienvenida. Sentado a mi derecha, el Dr. Kara, de la República Checa, especialista en matemáticas aplicadas. Bienvenido. El Dr. John Ahn, de Estados Unidos, que posee un máster, al igual que yo, en ingeniería química. Bienvenido. Y por último, pero no menos importante, el profesor Antonio Ragusa, de Italia, obstetra y ginecólogo, el primer científico que demostró la presencia de microplásticos en la placenta humana. Bienvenido. Después de las palabras introductorias de nuestros dos colegas, habrá un debate dividido en 4 bloques, y por ello, solo hay una sencilla regla organizativa. El horario es ajustado, así que por favor, respétenlo en la medida de lo posible. De lo contrario, tendré que intervenir con prudencia. Y ahora tengo el placer de ceder la palabra a Mark Burns. Señor Burns, bienvenido al Parlamento Europeo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, a los miembros del Parlamento, a los estimados caballeros, y a todas las maravillosas personas que luchan por la libertad en todo el mundo. Soy el pastor Mark Burns y es un verdadero honor estar aquí. Señoras y señores, la mayoría de los peligros que tememos son aquellos que podemos ver.
fuego, humo, contaminación en el cielo. Pero hoy quiero hablar de algo que Alatra ha puesto en mi conocimiento, algo que mi iniciativa global, Diplomacia Espiritual, ha reconocido desde entonces como una de las áreas clave de trabajo, algo tan pequeño y sin embargo con un impacto enorme. Algo que quizá ya esté dentro de cada uno de nosotros, algo que quizá ya esté incrustado en nuestros órganos. Se llama nanoplástico. Los nanoplásticos son fragmentos de plástico medidos en nanómetros, miles de veces más pequeños que el grosor de un cabello humano. No puedes verlos, no puedes evitarlos fácilmente, y eso es lo que los hace peligrosos. Nos dijeron que el plástico era revolucionario, barato, resistente, conveniente. Lo que no nos dijeron es que el plástico nunca desaparece realmente. No es biodegradable. Se descompone en fragmentos cada vez más pequeños. Una botella se convierte en fragmentos. Los fragmentos se convierten en microplásticos. Los microplásticos se convierten en nanoplásticos. Y cuando el plástico alcanza este tamaño, deja de ser solo basura y se vuelve biológico. Es porque los nanoplásticos son tan pequeños que pueden atravesar las membranas celulares, pueden entrar en el torrente sanguíneo, pueden viajar a los órganos. Investigaciones recientes han detectado partículas de plástico en la sangre humana, los pulmones, el hígado, la placenta e incluso en el tejido cerebral. Esto ya no es solo un problema medioambiental, es un problema de salud humana. Entonces, ¿cómo estamos expuestos? ¿En qué medida estamos todos en peligro? Los respiramos, los bebemos, los comemos. Se han encontrado nanoplásticos en el agua embotellada, el agua del grifo, los mariscos, la sal, las frutas, las verduras, e incluso en el aire dentro de nuestros hogares. Cada vez que el plástico se calienta, se lava o se desgasta por la luz solar, libera partículas microscópicas. La ropa sintética las libera durante el lavado. Los neumáticos las liberan en las carreteras. Los recipientes de alimentos las liberan al calentarse. La exposición no es ocasional, es diaria. Ahora viene la verdad difícil. La ciencia todavía está poniéndose al día. Los nanoplásticos son extremadamente difíciles de medir, pero los primeros estudios son profundamente preocupantes. Muestran que los nanoplásticos pueden provocar inflamación, pueden dañar las células, alterar los sistemas hormonales, interferir con la función de los órganos. También pueden alterar el microbioma intestinal, el sistema que regula la inmunidad, la digestión e incluso la salud mental. Hay otra capa de preocupación. Los nanoplásticos actúan como portadores. Se unen a sustancias químicas tóxicas, pesticidas, metales pesados y las llamadas sustancias químicas eternas. Luego transportan esas toxinas directamente a nuestras células. Así que no solo se suman a la contaminación, la multiplican. Uno de los descubrimientos más alarmantes es su posible efecto sobre el cerebro humano. Algunos estudios sugieren que los nanoplásticos pueden atravesar el torrente sanguíneo y la barrera hematoencefálica. Esa barrera existe para proteger nuestro órgano más vital. Si las partículas de plástico pueden penetrarla, estamos entrando en un territorio completamente nuevo. Aún más preocupante. Se han encontrado partículas de plástico en la placenta, lo que significa que la exposición puede comenzar antes del nacimiento. Por primera vez en la historia humana, podríamos estar transmitiendo un contaminante sintético a la siguiente generación, antes incluso de que den su primer aliento. Los nanoplásticos no se detienen en nosotros, penetran en nuestro ecosistema.
Los peces ingieren plancton. Las aves ingieren peces. Y, finalmente, nosotros también los ingerimos. Alteran la salud del suelo. Interfieren con el crecimiento de las plantas. Perturban los sistemas microbianos de los que depende la agricultura. Esta es una amenaza planetaria del más alto nivel. Estoy convencido de ello. Además, debido a su tamaño diminuto, la mayoría de las defensas cotidianas nunca fueron diseñadas para ellos. Los filtros domésticos estándar no están concebidos para capturar de forma regular y fiable partículas a escala nanométrica. Los purificadores de aire estándar tampoco están diseñados para eliminarlos de forma fiable, ni de nuestro aire, ni de nuestra existencia. Una vez que estas partículas entran en los tejidos vivos, el problema se vuelve aún más difícil. No se puede simplemente limpiar los nanoplásticos de una célula del cuerpo. No se puede revertir fácilmente lo que ya ha atravesado las barreras biológicas. E incluso las soluciones en las que solemos confiar para los residuos plásticos no resuelven esta parte del problema. El reciclaje puede reducir los residuos visibles, pero no elimina el plástico que ya se ha fragmentado, dispersado y ha entrado en el aire. Lo que significa lo siguiente: incluso si la producción de plástico se redujera mañana, no revertiría la exposición que ya ha comenzado. Este no es un problema con un simple interruptor que podamos apagar. Y cuando la exposición continúa mientras la comprensión aún está en desarrollo, los riesgos no permanecen teóricos. Se acumulan en los ecosistemas, en los cuerpos humanos y potencialmente a lo largo de generaciones. Y por eso la concienciación sobre este tema se convierte en una responsabilidad para todos los seres humanos. Para que comprendamos este peligro, está afectando a todos nosotros, independientemente de nuestra raza, nuestro color, nuestra religión o nuestro sistema económico. Está afectando a toda la humanidad. Por eso estoy aquí como diplomático espiritual para compartir este mensaje alarmante con quienes estén dispuestos a escucharnos, que algo tiene que hacerse. Me siento verdaderamente honrado de estar en su presencia, de escuchar y de ser una de las voces que da la alarma. Los nanoplásticos deben convertirse en un tema central. Y me alegra mucho escuchar a estos destacados líderes que tienen una solución para este problema llamado nanoplásticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Burns, por sus inspiradoras palabras introductorias. Y ahora tengo el placer de ceder la palabra a Marina Ovtsinova, presidenta del Movimiento Internacional ALLATRA. Señora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señoras y señores, señor Knotek, distinguidos miembros del Parlamento, queridos invitados, es un gran placer para mí estar aquí, en el corazón de la democracia europea, y tener la oportunidad de debatir un tema tan importante. Y muchas gracias, señor Knotek, por llevar el tema de los nanoplásticos al nivel del Parlamento. Es muy importante y realmente espero, como acaba de decir el señor Burns, que las personas se centren en esta cuestión y continúen investigándola. Represento al Movimiento Internacional Social ALLATRA, una comunidad internacional de voluntarios de más de 180 países, incluidos científicos, investigadores y profesionales de diversos ámbitos. Las actividades del movimiento ALLATRA se centran en el estudio integral de los riesgos climáticos, geodinámicos y medioambientales, en el avance del conocimiento científico sobre estas amenazas. La dimensión internacional de nuestro trabajo se materializa mediante la participación en plataformas globales clave. En los últimos 2 años, nuestros representantes han participado en la COP16, COP29 y COP30 y otros eventos de las Naciones Unidas y la OSCE
CE. A comienzos de 2026, en Estados Unidos, bajo el liderazgo del pastor Mark Burns, consejero espiritual del presidente Donald Trump, y su iniciativa global, Diplomáticos Espirituales, se celebró una serie de eventos de alto nivel sobre derechos humanos en la plataforma de Alatra dentro del complejo del Capitolio y del Congreso de Estados Unidos. En la dimensión científica de nuestro trabajo, un papel central lo desempeña nuestra plataforma de investigación, el Centro Global de Investigación Alatra. Se trata de un centro analítico independiente, registrado oficialmente en Estados Unidos como organización sin ánimo de lucro e inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. La conferencia de hoy se basa en el informe de 2025 nanoplásticos en la biosfera, del impacto molecular a la crisis planetaria, elaborado por especialistas del Centro Global de Investigación Alatra. Es para mí un honor especial compartir que una de las inspiraciones detrás de este informe fue la bendición apostólica del Papa Francisco, recibida por el movimiento Alatra en 2024 en reconocimiento a sus actividades de protección medioambiental, y en 2025 el Papa León XIV también extendió su bendición a los voluntarios de Alatra. El apoyo moral de la Santa Sede, junto con años de investigación interdisciplinaria sobre los micro y nanoplásticos realizada por representantes del Centro Global de Investigación Alatra, sentó las bases del documental de divulgación científica Nanoplásticos, una amenaza para la vida, que se estrenó en noviembre de 2025. Desde entonces, el documental ha recibido reconocimiento internacional, incluidos premios en festivales de Mannheim, en London Independent Film Awards y en Latitude Film Awards. También hoy me acompañan en este podio representantes del Centro Global de Investigación Alatra que han viajado desde Estados Unidos, Israel, Alemania y la República Checa. Es importante comprender que ellos constituyen solo una parte de un consorcio científico internacional más amplio que incluye especialistas afiliados a instituciones líderes a nivel mundial. Están aquí para presentar los hallazgos colectivos y las conclusiones analíticas desarrolladas por el Centro Global de Investigación Alatra, incluida una evaluación de las posibles consecuencias de la proliferación de micro y nanoplásticos para la salud humana y la seguridad de los ecosistemas. Invitamos a todos los participantes a entablar un diálogo profesional, responsable y constructivo sobre esta cuestión, en un espíritu de buena fe y respeto mutuo. Gracias por su atención. Y ahora tengo el honor de presentar a nuestro ponente principal, el Dr. John Ahn, experto en ingeniería química y tecnologías sostenibles con un doctorado por la Universidad Técnica de Múnich, con un MBA por INSEAD y un máster por la Universidad de California, Berkeley. Dentro del Centro Global de Investigación Alatra, se centra en los impactos medioambientales de los plásticos en la salud humana y en los sistemas planetarios. Dr. Ahn tiene la palabra. Honorables miembros del Parlamento Europeo, estimados colegas, señoras y señores, gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Es un honor hablar en nombre del Centro Global de Investigación Alatra junto a mis colegas. Hoy nos hemos reunido para debatir un tema que, hasta hace poco, se percibía principalmente como una cuestión ambiental, pero que ahora es cada vez más relevante para la medicina, la ciencia del clima y las políticas públicas. Ese tema son los micro y nanoplásticos y sus riesgos emergentes. Durante décadas, la contaminación por plásticos parecía ser un problema visible. Botellas en las playas, residuos en los océanos, desechos en los vertederos. Sin embargo, los hallazgos recientes sugieren que las consecuencias más significativas ahora ocurren a escalas que no son visibles a simple vista, a escala micro y nano. Está bien establecido que el plástico no se biodegrada fácilmente.
en lugar de desaparecer, se fragmenta de manera continua. Bajo la influencia de la radiación solar, las fluctuaciones de temperatura y el estrés mecánico, los materiales plásticos se descomponen gradualmente en fragmentos cada vez más pequeños. El plástico no desaparece, cambia de escala. Y cuando cambia de escala, también cambia la naturaleza de su interacción con el entorno. Hoy, estas partículas están presentes en los alimentos que consumimos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Han sido detectadas en algunos de los lugares más remotos, desde regiones montañosas prístinas hasta las profundidades del océano, y dentro del cuerpo humano. Nuestro debate comenzará con una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando un material sintético diseñado para ser duradero se convierte en un componente prácticamente permanente del medio ambiente y en parte del propio cuerpo humano? Para abordar esta cuestión, adoptaremos un enfoque interdisciplinario, examinando el tema desde varias disciplinas científicas. Primero analizaremos cómo se forman los micro y nanoplásticos, cómo circulan a través de los sistemas ambientales y cómo entran y se acumulan dentro del cuerpo humano. Después consideraremos las posibles implicaciones para la salud y los mecanismos subyacentes, incluyendo cómo la carga superficial puede potenciar las interacciones biológicas. También ampliaremos el debate a escala planetaria, explorando la posible influencia de los micro y nanoplásticos en los procesos atmosféricos, la formación de nubes y la dinámica térmica oceánica. Esto incluye anomalías recientes en el calentamiento oceánico, posibles interacciones con la actividad geodinámica y las implicaciones más amplias para las tendencias de desastres naturales y la estabilidad económica. El impacto actual de los micro y nanoplásticos representa un desafío complejo y sistémico en la intersección entre la salud pública, los ecosistemas y el clima. Ningún país, disciplina o institución puede abordarlo por sí solo. Por esta razón, la reunión de hoy ofrece una oportunidad para examinar juntos la evidencia y definir un camino claro y coordinado hacia adelante, basado en el conocimiento y la colaboración. Dicho esto, es un placer para mí presentar a la primera ponente, la señora Ana Kotliar, de Israel. La señora Kotliar es ecóloga y representante del Consejo Científico de Asesoramiento e Investigación del Centro Global de Investigación ALLATRA. Señora Kotliar, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Es un honor dirigirme a ustedes hoy. Gracias. El plástico ya no está separado del entorno natural. Ahora funciona dentro de él, distorsionando gradualmente sus procesos naturales. Desde mediados del siglo XX se han producido más de 9.000 millones de toneladas de plástico. Se ha convertido en uno de los materiales más utilizados y está presente en casi todos los ámbitos de la vida, desde el transporte y la aviación hasta la medicina, la cosmética y los productos domésticos. Sin embargo, menos del 10% del volumen total se recicla y la mayor parte se acumula en el medio ambiente. Por ejemplo, una botella de plástico no desaparece con el tiempo, sino que se descompone en partículas del tamaño de un grano de arena, es decir, menos de 5 milímetros. Esto es microplástico. Aún podemos ver algunas, pero muchas ya parecen polvo. Sin embargo, este polvo plástico continúa descomponiéndose. Las partículas se vuelven tan pequeñas que ni siquiera pueden observarse con un microscopio convencional. Son miles de veces más pequeñas que el grosor de un cabello y pueden ser más pequeñas que las células humanas y que muchas bacterias. Esto es el nanoplástico. Es importante comprender que, cuando el plástico se descompone, no solo cambia el tamaño de las partículas, sino también sus propiedades. Si un fragmento de plástico con un diámetro de unos 5 milímetros se desintegra en partículas de aproximadamente 1 micrómetro, su número aumenta en muchos órdenes de magnitud. De un solo fragmento pueden formarse cientos de miles de millones de partículas microscópicas. Al mismo tiempo, su superficie total aumenta de forma drástica. Puede ser miles de veces mayor que el fragmento original. Y es precisamente la superficie la que determina con qué intensidad las partículas interactúan con el agua, el aire, las sustancias químicas y los tejidos vivos. Además, a medida que disminuye el tamaño, aumenta el papel de los efectos superficiales
incluida la capacidad de las partículas plásticas para adquirir y mantener una carga eléctrica superficial. La presencia de esta carga incrementa su actividad físico-química. En consecuencia, la fragmentación del plástico no significa solo su destrucción mecánica, sino la transición del material a un estado diferente, de residuos grandes, relativamente inertes, a una enorme cantidad de partículas microscópicas activas. Para estas partículas, las interacciones superficiales se convierten en un factor determinante de su comportamiento en los sistemas naturales y biológicos. Volveremos más adelante a las consecuencias de esta transición. Actualmente ya hay más de 200 millones de toneladas de residuos plásticos en el océano, y esta cantidad aumenta cada día. Se creía que el océano era el destino final de la acumulación de plástico y una especie de vertedero global, pero resultó ser solo un reservorio intermedio. Los científicos estiman que las brisas marinas pueden transportar hasta 136.000 toneladas de microplásticos a tierra cada año, es decir, más de 370 toneladas al día. Por eso, los residentes de zonas costeras se encuentran entre los primeros en sufrir el impacto. Hoy en día existen 5 llamadas islas de basura en los océanos del mundo. Sin embargo, la situación en el mar Mediterráneo, que los científicos ya llaman la 6ª isla de basura, resulta especialmente preocupante. Pero, a diferencia de las demás, es invisible porque está compuesta principalmente por microplásticos. En esta región, la concentración de microplásticos en las aguas superficiales es 4 veces mayor que en la zona de la llamada Isla de Basura del Pacífico. Esto hace que el problema sea especialmente relevante para los habitantes de los países europeos. Sin embargo, el impacto del plástico no se limita a las regiones costeras. Tras ascender a la atmósfera, las corrientes de aire transportan micro y nanoplásticos miles de kilómetros hacia el interior, donde se depositan con la lluvia y la nieve. Por ejemplo, se ha registrado precipitación atmosférica de microplásticos en las regiones montañosas de los Pirineos franceses. Se ha observado un patrón similar desde los Alpes hasta el Ártico. En otras palabras, los micro y nanoplásticos están presentes no solo en zonas de intensa actividad económica, sino también en lugares que tradicionalmente se consideraban prístinos. Al depositarse en tierra junto con la lluvia y la nieve, estas partículas se acumulan en los bosques, sobre las plantas, en tierras agrícolas y en los suelos. Allí interactúan con los sistemas radiculares de las plantas. Los microplásticos se encuentran en verduras, frutas y cereales, y posteriormente entran en el organismo de los animales de granja a través del alimento, siendo detectados en la leche y en la carne. En otras palabras, el plástico ya está integrado en las cadenas alimentarias. Los estudios muestran que los microplásticos pueden reducir la fotosíntesis en las plantas, lo que indica posibles pérdidas de rendimiento de aproximadamente entre el 4 y el 14% para los principales cultivos a escala global. En los peces y en los animales terrestres, los micro y nanoplásticos se asocian con inflamación, daño tisular, trastornos metabólicos y disfunción orgánica. Esto ya no es solo una cuestión de calidad alimentaria, sino también de seguridad alimentaria. En consecuencia, los micro y nanoplásticos deben considerarse no como un problema local de residuos, sino como un nuevo factor físico y químico a escala planetaria. En este sentido, el problema de los microplásticos va más allá de la gestión de residuos y debe abordarse en el marco de políticas de salud pública, sostenibilidad ambiental y, como escucharemos más adelante, de los posibles riesgos climáticos. Le devuelvo la palabra a John Ahn. Gracias. Así que los micro y nanoplásticos están ahora en todas partes, en los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Cuando entran en el torrente sanguíneo, estas partículas pueden circular por todo el cuerpo. Se han detectado en múltiples tejidos y sistemas orgánicos, incluidos el hígado, los riñones, el corazón
y los vasos sanguíneos, la placenta y la leche materna. Como se resume en una revisión reciente publicada en Nature Medicine, estas partículas también pueden acumularse en el tracto gastrointestinal, los pulmones y los órganos endocrinos y reproductivos, donde dicha acumulación se asocia con una posible alteración del funcionamiento biológico normal. Como alguien con más de 20 años de experiencia en ingeniería química, considero estos hallazgos profundamente preocupantes. Los micro y nanoplásticos entran en el cuerpo humano de manera continua, por ingestión, contacto dérmico e inhalación. La exposición a estas partículas ocurre sin interrupción. Entre estas vías, la inhalación puede representar una ruta particularmente peligrosa. Según un estudio realizado en una ciudad costera del este de China, las personas que pasan tiempo al aire libre pueden inhalar hasta 1 millón de partículas de microplástico al año. Hallazgos recientes sugieren que, cuando se inhalan, las partículas de plástico, especialmente aquellas con carga superficial, pueden migrar a lo largo del nervio olfatorio hacia el cerebro, donde se han detectado concentraciones medibles. Entre los órganos examinados en un estudio reciente, las concentraciones más altas de micro y nanoplásticos se detectaron en el tejido cerebral, con niveles entre 7 y 30 veces superiores a los del hígado o los riñones. Investigadores de la Universidad de Nuevo México estiman que, en personas de mediana edad, cada gramo de tejido cerebral contiene aproximadamente 4.900 microgramos de plástico, alrededor del 0,5% en peso. En términos absolutos, esto equivale a unos 7 gramos, comparable al peso de una pequeña cuchara de plástico. Aquí quiero señalar que la situación puede ser aún más preocupante para los niños, ya que su menor masa corporal y su mayor ingesta de aire, líquidos y alimentos en relación con su peso pueden resultar en una exposición significativamente mayor a partículas plásticas por kilogramo, en algunas estimaciones, hasta 4 veces superior a la de los adultos. Esto nos lleva a la cuestión de si la acumulación interna de estas partículas se asocia con efectos medibles en la salud humana. Según la Academia Europea de Neurología, los residentes de zonas costeras con mayores niveles de micro y nanoplásticos presentaron mayor prevalencia de deterioros funcionales, incluyendo un 9% más de discapacidad cognitiva, un 6% más de discapacidad de movilidad, un 16% más de discapacidad en el autocuidado y un 8% más de discapacidad para la vida independiente. Si bien estos hallazgos no establecen causalidad, las asociaciones son coherentes con la evidencia mecanística emergente, que indica que estas partículas pueden llegar al cerebro, inducir neuroinflamación y alterar la homeostasis celular. El impacto potencial de los micro y nanoplásticos no se limita a las partículas en sí. Además de su presencia física, los micro y nanoplásticos pueden representar riesgos adicionales porque transportan aditivos químicos, incluidos eftalatos, bisfenoles y éteres difenílicos polibromados. Los efectos sobre la salud asociados con solo 3 de estos aditivos se estimaron en $1,5 billones en 2015. Cabe destacar que más de 16.000 compuestos químicos se utilizan en la producción de plástico, muchos de los cuales no han sido evaluados exhaustivamente en cuanto a sus efectos a largo plazo sobre la salud humana. Más allá de los aditivos químicos, otro factor que puede contribuir al impacto biológico de los micro y nanoplásticos es la carga superficial. Las partículas plásticas adquieren y retienen carga superficial mediante fricción en el aire, conocido como efecto triboeléctrico, o mediante la absorción de iones en entornos acuosos, incluidos los fluidos biológicos. La carga superficial intensifica las interacciones entre estas partículas y las células, orgánulos y biomoléculas como el ADN y las proteínas. Cuanto más pequeña es la partícula, más fuertes son las interacciones impulsadas por la superficie, lo que puede amplificar su impacto biológico. Como se señala en un artículo reciente revisado por pares, las partículas plásticas pueden representar riesgos ambientales y para la salud significativos, desempeñando la carga superficial un papel crítico en su comportamiento. Una consecuencia importante de estas interacciones superficiales se produce cuando las partículas entran en fluidos biológicos. Según un creciente cuerpo de investigación, las partículas micro y nanoplásticas se recubren rápidamente con proteínas, lípidos y otras biomoléculas, formando lo que se conoce como una ecocorona.
Como se muestra aquí, las biomoléculas se agrupan alrededor de la partícula en el torrente sanguíneo formando esta corona. Este recubrimiento molecular puede alterar la manera en que las partículas son reconocidas por las células y el sistema inmunitario. En lugar de ser identificadas únicamente como materiales extraños, adquieren una nueva identidad biológica determinada por las moléculas unidas a su superficie. Como resultado, pueden ser internalizadas más fácilmente por las células. Los estudios sugieren que los micro y nanoplásticos, especialmente los nanoplásticos más pequeños, pueden atravesar varias de las principales barreras protectoras del cuerpo, incluyendo la barrera intestinal, la barrera pulmonar, la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Una vez superadas estas barreras y dentro de los tejidos, estas partículas no se eliminan fácilmente y pueden persistir durante periodos prolongados. Además de su persistencia en el organismo, los micro y nanoplásticos pueden aumentar la estabilidad viral. Los virus muestran una fuerte absorción a las partículas plásticas y, en algunos experimentos, casi el 99% de la dosis viral quedó unido a sus superficies. Aquellos virus que normalmente perderían viabilidad con mayor rapidez pueden permanecer detectables en superficies plásticas durante varios días e incluso hasta una semana. Mediante esta unión superficial, los micro y nanoplásticos pueden funcionar como portadores de virus, contribuyendo a su persistencia prolongada y potencialmente influyendo en la dinámica de transmisión. Es importante señalar que estas partículas también ejercen efectos biológicos directos. Los hallazgos de investigación indican que los micro y nanoplásticos cargados pueden alterar procesos celulares estrictamente regulados, esenciales para el funcionamiento y la supervivencia celular normales. Pueden afectar la señalización intercelular, activar vías implicadas en la muerte celular programada y deteriorar la función mitocondrial, afectando así la producción de energía celular. Para profundizar en este tema, invito ahora al señor Alexander Masny. El señor Masny es bioquímico, con un máster en informática de ciencias de la vida y representante del Consejo Científico de Asesoramiento e Investigación del Centro Global de Investigación Alatra. Señor Masny, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Es un gran honor hablar hoy aquí sobre este tema. Veamos qué se conoce sobre la acción de las partículas de nanoplástico y sus propiedades electrostáticas dentro de una célula viva. Como ya ha mencionado el Dr. Ahn, hoy en día existe mucha evidencia sobre la posible acumulación de nanoplásticos en el cerebro. Pero, ¿qué podría estar ocurriendo realmente allí a nivel celular, dentro de las neuronas? Para ilustrarlo mejor, veremos ahora breves animaciones esquemáticas que muestran cómo la carga eléctrica de las partículas de nanoplástico podría influir en las células vivas. Observemos la señalización neuronal. Cada neurona funciona como una pequeña batería. Mantiene una pequeña diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula. Esto le permite enviar señales en el momento adecuado. Las partículas de nanoplástico cargadas pueden alterar este equilibrio. La neurona puede entonces comportarse de manera irregular, activándose demasiado pronto o sin enviar una señal cuando debería hacerlo. Si esto ocurre repetidamente, la comunicación entre neuronas se vuelve menos precisa y la función de redes neuronales más amplias puede verse afectada. Cada neurona está rodeada por una membrana que contiene pequeñas puertas, llamadas canales iónicos. Cuando la neurona necesita transmitir una señal, algunos de estos canales se abren, permitiendo que partículas cargadas, iones, se desplacen rápidamente hacia el interior o el exterior de la célula. Este movimiento cambia el potencial eléctrico a través de la membrana y genera un breve impulso eléctrico. El impulso luego viaja a lo largo de la neurona y transmite la información a otras células, otras neuronas. Las partículas de nanoplástico pueden interferir con el funcionamiento normal de los canales iónicos. Debido a que pueden portar carga eléctrica, pueden interactuar con estas puertas, estos canales, y alterar ligeramente su estructura. Como resultado, las puertas pueden no abrirse cuando deberían o permanecer abiertas más tiempo del necesario. Esto altera la señalización eléctrica precisa requerida para una comunicación adecuada dentro del sistema nervioso. Un hallazgo importante sobre los micro y nanoplásticos es su potencial para afectar a las mitocondrias dentro de la célula. Las mitocondrias suelen describirse como los centros energéticos de la célula. Producen la energía que la célula necesita para funcionar, pero también ayudan a regular el metabolismo, el crecimiento y la división celular, las respuestas al estrés oxidativo, la inflamación e incluso la muerte celular programada, apoptosis.
Debido a su tamaño extremadamente pequeño y a su carga eléctrica, las partículas de nanoplástico pueden entrar en las células y alcanzar incluso las mitocondrias. Allí, pueden interferir con el funcionamiento normal mitocondrial. Cuando las mitocondrias dejan de funcionar correctamente, la célula ya no puede producir energía de manera eficiente ni llevar a cabo otros procesos esenciales. Estudios de 2025 muestran que el plástico ayuda a las bacterias a desarrollar resistencia a los antibióticos, impulsando una crisis que la medicina tiene cada vez más dificultades para controlar. ¿Por qué? Porque el plástico es una plataforma ideal para el crecimiento bacteriano. Cuando las bacterias entran en contacto con partículas de microplástico, pueden activar un proceso metabólico relacionado con la transferencia de electrones. En términos simples, podemos imaginar que las partículas plásticas pueden intercambiar electrones con las bacterias y actuar como una fuente adicional de energía, casi como una pequeña fuente de alimentación. Este mecanismo se conoce como transferencia extracelular de electrones. Al obtener energía adicional de este modo, las bacterias pueden crecer con mayor eficiencia, dividirse más rápidamente y formar biopelículas densas y multicapas. Estas biopelículas pueden reducir la penetración de los antibióticos y hacer que las infecciones sean más difíciles de tratar. El abanico de enfermedades asociadas al impacto destructivo de los micro y nanoplásticos en el cuerpo humano es amplio. Es importante señalar que aún no contamos con estudios longitudinales en humanos que vinculen directamente la carga de micro y nanoplásticos con resultados clínicos específicos. Sin embargo, podemos decir que la presencia de los micro y nanoplásticos en los órganos está confirmada, y los modelos mecanísticos in vitro y los estudios en animales muestran que los mecanismos dañinos de daño celular son biológicamente plausibles. Me gustaría destacar brevemente varias categorías de trastornos, algunas de las cuales están mostrando actualmente un crecimiento especialmente rápido y afectan a una parte significativa de la población. El daño neuronal se asocia con el desarrollo de afecciones graves, a menudo irreversibles, incluyendo epilepsia, ictus, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. Habiendo trabajado anteriormente en un instituto de investigación de Fraunhofer, estudiando enfermedades neurodegenerativas, incluidas la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, soy particularmente consciente de la complejidad y del impacto social de estas afecciones. Por ello, este tema representa para mí un especial interés científico. A continuación, vemos que el trabajo de los investigadores del Centro Médico Universitario de Utrecht han demostrado que las células inmunitarias expuestas a nanoplásticos mueren aproximadamente 3 veces más rápido que las células no expuestas. Y existen muchos más estudios. Por ejemplo, el impacto de los nanoplásticos se ha asociado con el desarrollo y la exacerbación del asma, la progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar, la sustitución del tejido pulmonar sano por tejido cicatricial y un mayor riesgo de tumores malignos del tracto respiratorio. Partículas de micro y nanoplástico han sido identificadas dentro de placas ateroscleróticas, depósitos densos en las paredes arteriales que estrechan los vasos sanguíneos y pueden obstruir el flujo sanguíneo. Su presencia se asocia con un mayor riesgo de infarto de miocardio e ictus. Los estudios indican que cuando se detectan microplásticos en placas de las arterias carótidas, el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores y de mortalidad aumenta aproximadamente 4,5 veces. Un mecanismo clave puede implicar la disfunción mitocondrial, inducida por la exposición a nanoplásticos. La acumulación de mutaciones en el ADN mitocondrial, combinada con la alteración de las vías de muerte celular programada, reduce la capacidad del organismo para eliminar células dañadas y aumenta la probabilidad de transformación maligna, cáncer. Estudios experimentales en animales de laboratorio han demostrado que los micro y nanoplásticos pueden acumularse en los testículos, inducir deficiencia de testosterona y perjudicar la espermatogénesis. En animales sometidos a exposición crónica a microplásticos, la función eréctil se vio alterada en tan solo un mes. Hallazgos igualmente preocupantes se relacionan con la fertilidad femenina. Un estudio de 2025 identificó partículas de microplástico en el líquido folicular ovárico en 14 de 18 mujeres examinadas, con una concentración media superior a 2.000 partículas por mililitro.
Estos datos indican que los micro y nanoplásticos interfieren en las primeras etapas de la vida, incluso antes de la concepción. De hecho, observamos una disminución general de la capacidad cognitiva. Las enfermedades crónicas asociadas a la edad se diagnostican cada vez con mayor frecuencia en poblaciones más jóvenes. Por último, pero no menos importante, la capacidad reproductiva se está viendo cada vez más comprometida. La capacidad de concebir y dar a luz a hijos sanos disminuye constantemente. En resumen, los micro y nanoplásticos ya no pueden considerarse únicamente una cuestión de contaminación ambiental. La evidencia sustancial indica que constituyen una interferencia en los mecanismos fundamentales de la vida humana. Por lo tanto, lo que está en riesgo no es solo nuestra situación actual, sino también el bienestar de las futuras generaciones. Este tema continuará ahora con el profesor Ragusa, quien abordará el impacto en la salud infantil. John presentará al Dr. Ragusa, un verdadero pionero en este campo. El Dr. Ragusa hablará sobre el concepto de ciberniños, la presencia de micro y nanoplásticos en la placenta y su impacto en la función reproductiva. Gracias. Estimados colegas, hoy tengo el honor de presentar a un científico cuya investigación ha ampliado nuestra comprensión de hasta qué punto la contaminación por plásticos ha penetrado en la propia base de la vida humana. El profesor Antonio Ragusa es un médico italiano, obstetra ginecólogo e investigador, que fue el primero en identificar partículas de microplástico en la placenta humana. Este descubrimiento, publicado en 2021, marcó un momento decisivo en la investigación moderna. Su trabajo demostró que las partículas de plástico son capaces de llegar a lugares que antes se consideraban biológicamente protegidos, el mismo lugar donde comienza una nueva vida. Su estudio atrajo una amplia atención internacional. El hallazgo de que las partículas de plástico podían estar presentes en la placenta y, por lo tanto, en el feto en desarrollo, generó una profunda preocupación científica y pública. Los mismos plásticos microscópicos encontrados en nuestros océanos y en el medio ambiente han sido ahora detectados dentro del cuerpo humano en desarrollo. Por favor, acompáñenme a dar la bienvenida al profesor Antonio Ragusa. Gracias. Lo siento, pero preferiría hablar en italiano. Es mi lengua materna, así que me siento mucho más cómodo expresándome en ella, especialmente porque sé que hay interpretación simultánea. Lamentablemente, hace algunos años descubrimos que los plásticos están presentes en la placenta humana. Permítanme hacer una pequeña digresión. Aquí pueden ver fotos de fragmentos de plástico encontrados en la placenta humana. Esta breve digresión es necesaria para mostrarles que los mismos plásticos que están presentes en los océanos y mares se encuentran en el líquido amniótico y dentro de nuestros hijos. Es el mismo plástico, porque todo en la Tierra está interconectado y relacionado entre sí. Cuando hicimos este descubrimiento y lo publicamos, la noticia se difundió por todo el mundo. Muchos medios de comunicación mostraron interés. Introdujimos el término bebé cyborg, es decir, niños cyborg, porque estos niños ya no están hechos solo de material orgánico, sino también de material inorgánico. Este término ha ganado popularidad en la literatura internacional. Más tarde, surgieron numerosas evidencias de que los plásticos están dentro del útero y en la placenta fetal. También comprobamos si estaban presentes en la leche materna y, lamentablemente, los encontramos allí también. Muchas organizaciones se preocuparon y preguntaron: ¿significa esto que las madres no deberían amamantar a sus bebés? No. La leche materna sigue siendo fundamental, incluso si contiene plásticos. Es el mejor alimento para nuestros hijos, porque las fórmulas artificiales contienen incluso más plásticos que la leche materna. Por lo tanto, no hay otra opción. La única solución es reducir la cantidad de plásticos que las madres consumen durante el embarazo. Existen ciertos métodos, actitudes y comportamientos que pueden adoptarse a nivel individual
para mejorar la situación y reducir la cantidad de plástico que una persona ingiere. Esta es una acuarela. Puede parecer una fotografía, pero no lo es. Es una acuarela realizada por el mayor acuarelista vivo, quien se inspiró en parte en nuestra investigación. Creo que, en temas como este, temas muy sensibles, el conocimiento no debe permanecer exclusivo de los científicos, sino que debe difundirse entre el público en general. Por lo tanto, deberíamos buscar una polinización cruzada, interactuar con periodistas y trabajadores del arte. Este tema debería ir más allá de las aulas universitarias. Después de descubrir plástico en la placenta y en la leche humana, nos preguntamos, ¿dónde exactamente se encontraba en la placenta? ¿Cómo está localizado? Y lo localizamos, como pueden ver en estas fotografías, dentro de las células placentarias, cerca de las mitocondrias, que ya se les han mencionado, y cerca del retículo endoplásmico. Descubrimos que cuanto más se acerca el plástico a la mitocondria y al retículo endoplásmico, más se deforman morfológicamente estos pequeños orgánulos intracelulares. Su forma se altera y, curiosamente, el plástico no entra en el núcleo celular. Aún no está claro por qué permanece en el citoplasma, en la zona periférica. Sin embargo, si observan esta hermosa ilustración de María Mata, que trabajó conmigo en esta investigación, pueden ver a la izquierda una célula con su citoplasma perfectamente organizado, mitocondrias, retículo endoplásmico, etc. A la derecha, en cambio, hay una célula invadida, infectada por microplásticos, porque el plástico se comporta como un microorganismo. Infecta. Se puede observar un estado de anarquía en el que las estructuras celulares están completamente distorsionadas. Aquí pueden ver estos experimentos muy interesantes realizados en ratones que muestran que la exposición a los microplásticos altera el crecimiento fetal. Podrían decir, bueno, Ragusa, esos son solo ratones. Podemos prescindir de los ratones. Pero no es así, porque también en los seres humanos la cantidad de plástico encontrada en la placenta es inversamente proporcional al crecimiento. En otras palabras, cuanto más plástico hay, más pequeños son los bebés, más pequeños son sus cerebros y más pequeñas son sus cabezas. Y estos son seres humanos, no ratones. Además, la cantidad de plástico presente en la placenta humana está correlacionada con el nacimiento prematuro, que es una de las mayores desgracias para la humanidad. Actualmente, en todo el mundo, esto varía según el país y el grado de desarrollo dentro de esos países. Pero hoy en día, el 10% de los niños a nivel mundial nacen prematuramente. Es la fuente más significativa de discapacidad a nivel global, y esta discapacidad está correlacionada con la cantidad de plástico presente en las placentas de las madres. Otras afecciones, como la colestasis, por ejemplo, que es una enfermedad importante, también están correlacionadas con la cantidad de plástico en la placenta, al igual que la capacidad de los fetos para responder a la hipoxia. Quizá no lo sepan, porque no son obstetras como yo. Pero para que los niños nazcan, tienen que atravesar una especie de viaje peligroso, un viaje muy arriesgado, y se enfrentan a la hipoxia. Cuanto más plástico hay en la placenta y en el líquido amniótico, menos capaces son de afrontarla. Lamentablemente, este estudio de Hawái ilustra cómo la cantidad de plástico presente en las placentas ha aumentado de forma dramática con el tiempo. Es decir, si examinamos los niveles de plástico desde cuando yo nací en la década de 1960, afortunadamente había muy poco en la placenta de mi madre. Pero con el paso del tiempo, esta cifra se ha disparado. Estos son los mecanismos bioquímicos que ya se han mencionado, mediante los cuales el plástico causa daño a los seres humanos. No tenemos tiempo ahora para analizarlos todos en detalle, pero estamos hablando de inflamación, citotoxicidad y muerte celular. Cuando esto ocurre dentro de un ser humano, específicamente dentro del útero, lo que sigue son cambios epigenéticos. Es decir, nuestras vidas se ven alteradas. Por lo tanto, el plástico es capaz de cambiar nuestras vidas desde el vientre materno, y de hecho las cambia. Aquí pueden ver, por ejemplo, el Alzheimer, del que hablamos antes, o el Parkinson. Pero hay otro punto del que me resulta especialmente importante hablar: la obesidad. La obesidad ha sido un fenómeno de los últimos 40 o 50 años, porque cuando yo era niño, la obesidad era casi inexistente. Yo asistía a una escuela con más de 400 alumnos. Solo 2 eran obesos.
Hoy, si observan las tasas de obesidad infantil, verán países como México, donde el 30% de los niños son obesos. Estos son los mecanismos mediante los cuales el plástico contribuye al desarrollo de la obesidad. Aquí pueden ver el aumento de la obesidad en varios países en los últimos años. Esta diapositiva es muy reveladora porque demuestra cómo la cantidad de plástico que arrojamos al medio ambiente es directamente proporcional a la obesidad, es decir, al aumento del tamaño de nuestras cinturas. Este es un punto de gran interés, ya que el plástico es obesogénico, actúa como un obesógeno. Si examinamos todas las enfermedades cuya prevalencia ha aumentado drásticamente en los últimos años, casi todas ellas muestran una correlación con los plásticos. Se trata de patologías complejas. La obesidad es una condición compleja. No depende únicamente del plástico, pero el plástico agrava este proceso. Nos preguntamos, ¿cómo exactamente hace el plástico que una persona aumente de peso? Es algo peculiar, ya que el plástico no tiene valor calórico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Pues bien, la respuesta es relativamente sencilla. Realizamos un estudio experimental en el que infectamos artificialmente ciertas células placentarias con plástico y observamos qué les ocurría. Vimos exactamente los mismos fenómenos que habíamos observado en las placentas naturales, es decir, aquellas que no habían sido sometidas a nuestra intervención artificial. Si centran su atención aquí, esta es una de nuestras micrografías que muestra una sola célula. Pueden ver la célula y, dentro de ella, en el citoplasma celular, indicado por las flechas, se observan numerosas esferas brillantes. Estas esferas brillantes son microplásticos. Se agrupan de la misma manera que lo hacen los virus o las bacterias y tienen dimensiones similares. Las que encontramos tienen aproximadamente 10 micras de tamaño, muy parecidas en escala. La célula las confunde con virus, bacterias o antígenos y se activa en un intento de destruirlas. Sin embargo, no puede destruirlas, porque el plástico es indestructible. Como resultado, la célula se altera y su capacidad de respuesta se ve comprometida porque no puede expulsarlas. No puede eliminarlas del citoplasma, ni destruirlas como hace con los virus y las bacterias. Y esto ocurre porque la célula no reconoce estas partículas. Puede que hagan falta algunos millones de años de evolución antes de que la célula aprenda a reconocerlas y a manejarlas eficazmente. Como saben, y como ya se ha dicho, la cantidad de plástico que arrojamos al medio ambiente es inmensa. Aunque yo no soy sociólogo ni, desde luego, psicólogo, a lo largo de mis años estudiando el plástico, he desarrollado algunas ideas sobre por qué nosotros, los seres humanos, somos tan insensatos como para inundar nuestro entorno con plástico, destruyéndolo así para nuestros hijos y nietos. Hay varias razones que describo en este trabajo. No tenemos tiempo para explorarlas en detalle, pero esencialmente se debe al hecho de que durante millones de años, no miles, ni decenas de miles, sino millones, los seres humanos percibieron el entorno como un enemigo. Y en efecto, durante millones de años la naturaleza fue un enemigo. Imaginen a los primeros seres humanos, hombres o mujeres, sin conocimientos científicos modernos ni comprensión del mundo, de pie en un bosque en Borneo, sin saber nada, incapaces de leer o escribir. La naturaleza debió de parecerles realmente aterradora. Hemos interiorizado esta percepción, la hemos absorbido tan profundamente que incluso ahora seguimos siendo incapaces de proteger el mundo que nos rodea. Esta es mi última diapositiva. Se refiere a un artículo en el que establezco un paralelismo entre el agua del océano y el líquido amniótico en los niños. Las simetrías, analogías y similitudes entre el agua del océano, sus concentraciones específicas de sales, magnesio, potasio, calcio, etc., y el líquido amniótico son asombrosas. Estos dos fluidos son casi idénticos. Por lo tanto, cuando arrojamos una botella de plástico a la playa, es como si la arrojáramos al vientre de nuestras madres, porque todos los entornos están interconectados. Todos formamos parte de una única red unificada. ¿Podemos hacer algo al respecto? Sí, podemos. Consideren esto. Más de la mitad de todo el plástico producido en el mundo es fabricado por solo 20 empresas. 20 empresas que obtienen beneficios extraordinarios. Sin embargo, la deuda la pagamos todos nosotros, quienes no obtenemos absolutamente nada de ello. Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, intervenir no es imposible.
aunque ciertamente no es fácil. Creo que, dado que hoy el mundo está impulsado por la economía más que por la política, debemos hacer que sea económicamente ventajoso preservar nuestro planeta. Existen mecanismos que pueden utilizarse. Los describo en este trabajo. No son los más sencillos, pero podemos aprovechar esta oportunidad para cambiar el mundo. Concluiré mi presentación con esta última diapositiva, muy impactante. Puede que no lo sepan, pero hoy la principal causa de muerte entre las tortugas marinas es el plástico. Gracias por su atención. Gracias, Dr. Ragusa. Hasta ahora hemos analizado cómo los micro y nanoplásticos interactúan con las células humanas y las alteran. Ahora pasamos a examinar cómo los efectos de estas mismas partículas cargadas se extienden más allá del cuerpo humano hacia los océanos, la atmósfera y los sistemas climáticos. Para explorar este tema, me complace presentar al Dr. Jan Kara, del Centro Global de Investigación ALLATRA. Es doctor en Matemática Discreta y Algoritmos por la Universidad Carolina de Praga, y su investigación se centra en los desastres naturales, los cambios geodinámicos y los impactos ambientales de los micro y nanoplásticos. Dr. Kara, tiene la palabra. Gracias. El impacto de los micro y nanoplásticos en el clima es un área de investigación activa. Un hecho que ya está establecido es que los micro y nanoplásticos sí afectan al ciclo del agua. ¿En qué consiste esta influencia? El vapor de agua en el aire no se condensa en gotas de lluvia por sí solo. Necesita partículas en el aire alrededor de las cuales condensarse, los llamados núcleos de condensación. De forma natural, estos son partículas de polvo, sal marina, hollín u otros aerosoles. Como ya nos ha explicado Ana, los nanoplásticos están presentes en el aire en cantidades significativas, y una investigación publicada en la revista Nature mostró que pueden actuar como núcleos de condensación para el vapor de agua. Cuando hay más núcleos de condensación en el aire, la misma cantidad de agua se distribuye entre más gotas. Por eso, inicialmente, las gotas son más pequeñas y tardan más en crecer hasta alcanzar el tamaño en el que pueden caer como lluvia. Pero, en última instancia, cuando comienza la lluvia, esta es más extrema porque se ha acumulado más agua en la nube en conjunto. Así, si la concentración de nanoplásticos es lo suficientemente alta, primero contribuyen a periodos prolongados de sequía, seguidos de lluvias más intensas, capaces de provocar inundaciones. De manera similar a cómo afectan a la lluvia, los nanoplásticos también influyen en cómo las gotas de agua se congelan y se convierten en hielo. Normalmente las gotas de agua pura se congelan a una temperatura de alrededor de menos 38 grados Celsius. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Pensilvania ha demostrado que, con la presencia de contaminación por nanoplásticos, estas gotas suelen congelarse ya a temperaturas de menos 18 a menos 24 grados Celsius. Debido a que las gotas de agua empiezan a congelarse a temperaturas más altas, forman granizo a menores altitudes. De este modo, las partículas de nanoplásticos pueden contribuir a una creación más frecuente de granizo y al crecimiento de piedras de granizo más grandes. En esta diapositiva pueden ver gráficos de la base de datos europea de fenómenos meteorológicos severos. Podemos observar cómo la frecuencia de granizo grande y muy grande está aumentando en Europa durante los últimos 20 años. Aquí pueden ver fotografías de los granizos. Si tomamos las tendencias a largo plazo, la probabilidad de granizo grande en Europa ha crecido aproximadamente un 20% por década desde los años 90. De manera similar, aquí podemos ver cómo las probabilidades de lluvias intensas están aumentando en Europa durante los últimos 30 años. Estos eventos están causando daños significativos y aparentemente los nanoplásticos están contribuyendo al aumento de estos fenómenos extremos. En resumen, los micro y nanoplásticos afectan la condensación del vapor de agua y la formación de nubes, lo que conduce a un aumento en la intensidad de tormentas, tormentas eléctricas y otros fenómenos naturales destructivos. Dado que el efecto de los micro y nanoplásticos cargados no se tiene en cuenta en los modelos actuales, estas partículas posiblemente también estén provocando una mayor inexactitud en la predicción meteorológica y en la modelización climática. Ahora pasemos del aire al océano. El océano y la atmósfera forman un único sistema climático. El agua tiene una capacidad única para acumular una enorme cantidad de calor. Para comparar, una capa del océano de apenas 10 metros de espesor es capaz de absorber más calor que toda la atmósfera de la Tierra.
El océano absorbe calor durante el día y lo libera por la noche, suavizando las fluctuaciones de la temperatura del aire. Así, el océano desempeña un papel clave en el mantenimiento del equilibrio climático del planeta, funcionando como un aire acondicionado natural. El océano también extrae calor de las placas litosféricas y lo libera en la atmósfera. Planteamos la hipótesis de que la contaminación a gran escala del océano con micro y nanoplásticos altera este preciso mecanismo de enfriamiento. Las partículas de nanoplástico se concentran en el océano en 3 capas principales: en el fondo, en la superficie y en la zona intermedia, en el área de la termoclina, donde la temperatura del agua y, por lo tanto, su densidad cambian rápidamente. Las partículas de plástico con carga superficial interactúan con las moléculas de agua a nivel de los enlaces de hidrógeno, y esto altera las características físicas y químicas del agua oceánica, posiblemente ralentizando la disipación del calor hacia la atmósfera y contribuyendo así a la creación de zonas de sobrecalentamiento dentro del océano. Suponemos que la concentración de micro y nanoplásticos en el océano es suficiente para afectar el intercambio de calor dentro del océano. Esto, a su vez, puede provocar que se extraiga menos calor del interior de la Tierra y que las placas litosféricas se enfríen menos. Como muestra el gráfico, la temperatura de nuestros océanos está aumentando a un ritmo sin precedentes. De hecho, en las últimas décadas, la velocidad del calentamiento oceánico se ha acelerado en un 450%. Cabe señalar que los océanos se han estado calentando no solo en la superficie, donde el océano absorbe el calor del Sol y de la atmósfera. De hecho, el calentamiento superficial afecta solo a los primeros 700 metros del océano debido a la mezcla. Pero como pueden ver en los datos del perfil de temperatura, desde aproximadamente 2017, las aguas oceánicas han estado inusualmente cálidas en toda la profundidad hasta los 2000 metros. ¿Cuáles son las razones de un calentamiento tan intenso del océano? Según nuestra hipótesis explicada anteriormente, la primera razón es la concentración de micro y nanoplásticos en el océano. Desde mediados del siglo XX, la cantidad de residuos plásticos que entran en los océanos ha aumentado drásticamente, y todo este plástico se descompone en las partículas de micro y nanoplástico. Durante el mismo periodo vemos un aumento constante de la temperatura de la superficie del océano. En Europa estamos particularmente afectados por este problema. La contaminación por microplásticos en el mar Mediterráneo se encuentra entre las más graves del mundo. Es aproximadamente 7 veces superior a la media global y alrededor de 4 veces mayor que en el Pacífico Norte, una región ampliamente conocida por la contaminación plástica. Así, es muy posible que la contaminación por micro y nanoplásticos ya esté contribuyendo de manera significativa al aumento de lluvias intensas, granizo de gran tamaño, tornados y otras anomalías meteorológicas que observamos en Europa. Las temperaturas y otros fenómenos extremos no están aumentando solo en Europa. Como pueden ver en el gráfico, el año 2025 ha sido el tercer año más cálido registrado, solo ligeramente más frío que el segundo año más cálido, 2023. De manera similar, la cantidad de calor almacenado en el océano, el llamado contenido de calor oceánico, aumentó en 23 zetajulios en 2025, lo que equivale aproximadamente a 37 años de la producción de energía de toda la humanidad. Tradicionalmente, este calentamiento se atribuye a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la velocidad del calentamiento en los últimos años supera significativamente las predicciones de los modelos climáticos existentes. Permítanme citar al Dr. Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. Las tendencias a largo plazo las entendemos y están impulsadas por los gases de efecto invernadero, por los efectos antropogénicos, pero lo que ocurrió en 2023 fue eso, más algo adicional. Y ese algo adicional es mucho mayor de lo que esperábamos o de lo que, por ahora, podemos explicar. Esto demuestra cómo los científicos del clima tradicionales están desconcertados por la actual y rápida velocidad de calentamiento de nuestro planeta. Como pueden ver, el calentamiento continúa también en 2025. En estos gráficos de un estudio publicado el 9 de enero en la revista Advances in Atmospheric Sciences, se muestra que, aunque en 2025 la superficie del océano no fue récord de temperatura, eso es el gráfico de la derecha,
El calor total acumulado en el océano durante el año fue el más alto desde que comenzaron las mediciones. Somos de la opinión de que, aunque los gases de efecto invernadero antropogénicos contribuyen a la tendencia de calentamiento a largo plazo, no pueden explicar el rápido calentamiento observado actualmente, lo que indica que existen otros factores importantes que influyen en el clima y que no se están teniendo en cuenta. Un factor del que ya hemos hablado es la contaminación por micro y nanoplásticos, que posiblemente afecta el intercambio gaseoso océano-atmósfera, la formación de nubes y el ciclo del agua, así como la transferencia de calor dentro del océano. Sin embargo, no creemos que este factor por sí solo pueda explicar el rápido calentamiento del planeta. Nuestra hipótesis sugiere que los cambios geodinámicos son otro factor significativo que contribuye al calentamiento del planeta. Es decir, la activación del interior de la Tierra que conduce a un aumento del flujo de calor geotérmico, calentando los océanos desde abajo y, en consecuencia, a todo el planeta. Ahora cedo la palabra a John, quien hablará sobre estos cambios en detalle. Gracias. Gracias, Dr. Kara. Ahora presentaré un análisis del Centro Global de Investigación ALATRA sobre factores adicionales que contribuyen al calentamiento oceánico. Comencemos con los registros recientes de temperatura. Desde la primavera de 2023 hasta el verano de 2024, la temperatura media de la superficie oceánica global batió récords históricos diariamente. El Dr. Rob Larter, geofísico marino británico, comentó: "Es bastante preocupante, en parte porque no estoy escuchando a ningún científico que tenga una explicación convincente de por qué estamos viendo una desviación tan grande. Pero la impresión en este momento es que las cosas han ido más lejos y más rápido de lo que esperábamos". El profesor John Abraham, de la Universidad de St. Thomas, sugirió que factores previamente no reconocidos pueden estar influyendo en las tendencias a largo plazo de la temperatura oceánica. Factores que no se tienen en cuenta en los modelos climáticos existentes. Como se ha mencionado anteriormente, los micro y nanoplásticos pueden alterar las propiedades físicas de las aguas oceánicas, atrapando eficazmente el calor dentro del océano. Pero quiero señalar que el plástico en sí no genera energía térmica, solo limita su liberación. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿de dónde proviene el calor? Estudios recientes muestran que el calentamiento oceánico se está produciendo no solo en la superficie, sino también en las profundidades del océano. Científicos de la NOAA informaron que, en la cuenca argentina, a profundidades superiores a los 4.500 metros, las temperaturas aumentaron aproximadamente 0,02 grados Celsius entre 2009 y 2019. Calentar un volumen de agua tan vasto requiere una cantidad enorme de energía, equivalente aproximadamente a 4 veces el consumo energético anual de Europa. Una tendencia similar ha sido observada en el mar de Weddell, frente a la costa de la Antártida Occidental. Allí, los primeros 700 metros mostraron poco calentamiento, mientras que las aguas por debajo de los 2.000 metros se calentaron a un ritmo aproximadamente 5 veces mayor que la media global a profundidades comparables. Cabe señalar que la energía solar penetra hasta profundidades de unos 200 metros y, aun considerando la mezcla vertical, rara vez se extiende más allá de aproximadamente 700 metros. Por lo tanto, la radiación solar probablemente no explica el calentamiento del océano profundo. Esto conduce a otra pregunta: ¿qué está impulsando el calentamiento de las capas más profundas? Una hipótesis comúnmente aceptada propone que las aguas superficiales se calientan por la radiación solar y la atmósfera, y que la circulación oceánica global transporta este calor hacia mayores profundidades. Sin embargo, los resultados de un estudio reciente de la Universidad Oceánica de China cuestionan esa explicación. En este estudio, los investigadores identificaron lo que denominaron olas de calor marinas subsuperficiales, aproximadamente un tercio de las cuales no mostraban manifestación en la superficie. Otra mitad aparecía en la superficie solo durante ciertas fases de su desarrollo, mientras que en otras permanecía confinada en capas subsuperficiales. Si el calentamiento atmosférico fuera el único impulsor, se esperaría que las anomalías térmicas surgieran primero en la superficie y luego se propagaran hacia abajo. Sin embargo, las observaciones indican que algunas anomalías de calor se desarrollan independientemente del calentamiento superficial. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que el forzamiento atmosférico por sí solo puede no explicar completamente la dinámica observada y que debería considerarse una contribución energética adicional desde abajo. Una posible fuente de esa energía es el calor geotérmico.
es decir, el calor que proviene de las profundidades del planeta bajo el fondo oceánico. Esta fuente ha sido durante mucho tiempo subestimada, aunque muchos científicos señalan que puede influir significativamente en la dinámica oceánica y en el equilibrio térmico. Aunque el flujo de calor geotérmico procedente del interior de la Tierra suele considerarse relativamente constante, puede variar con el tiempo debido a procesos como la intensificación de la actividad tectónica y magmática en profundidad. La posible conexión entre la actividad sísmica y las anomalías de temperatura oceánica es un área de investigación científica en curso. Numerosos estudios empíricos indican una relación compleja entre ambas. Por ejemplo, en 2010, científicos del Instituto de Física de la Tierra de la Academia de Ciencias de Rusia publicaron un estudio en el que se informaba de una conexión estadísticamente significativa entre la actividad sísmica y la variabilidad climática en el Pacífico tropical, incluidos los eventos de El Niño. Basándose en más de 30 años de observaciones, los autores encontraron que los ciclos de El Niño seguían sistemáticamente a cambios en la actividad sísmica con un retraso medio de aproximadamente 1,5 años. También se observó un patrón similar en las tendencias a largo plazo. Durante el periodo de observación, las temperaturas de la superficie del mar aumentaron, mientras que la liberación de energía sísmica en el Océano Pacífico se duplicó. El profesor Arthur Viterito, del Colegio del Sur de Maryland, llegó a una conclusión similar. Analizó los terremotos del fondo oceánico con magnitudes entre 4 y 6 en relación con las temperaturas atmosféricas globales. Según sus cálculos, desde 1995 ha aumentado el número de terremotos en el fondo oceánico a lo largo de las dorsales medio-oceánicas. Estas dorsales forman un sistema global de aproximadamente 60.000 kilómetros de longitud, donde se está formando activamente nueva corteza oceánica. Viterito informó que la actividad sísmica en esta zona se correlaciona con aumentos de las temperaturas atmosféricas globales, con un coeficiente de correlación significativo de 0,7. También observó que los aumentos de temperatura tendían a seguir a incrementos en la actividad sísmica, con un retraso medio de aproximadamente 2 años. Según su hipótesis, la intensificación de la actividad sísmica y volcánica a lo largo de las dorsales medio-oceánicas incrementa la liberación de calor hidrotermal hacia el océano, contribuyendo al calentamiento oceánico y, posteriormente, al aumento de las temperaturas atmosféricas. Además de la actividad sísmica tectónica, el vulcanismo submarino también puede contribuir al flujo de calor oceánico. Las estimaciones actuales indican que aproximadamente el 75% de las erupciones volcánicas de la Tierra ocurren bajo los océanos. Aunque la dinámica del vulcanismo submarino es inherentemente difícil de evaluar y sigue estando insuficientemente estudiada, los registros observacionales sugieren un aumento de la actividad en muchos sistemas en todo el mundo. Los datos recopilados por la institución Smithsonian muestran un aumento en el número de días de erupción registrados por año, con lava expulsada que a menudo presenta características inusuales, incluidas temperaturas elevadas y composiciones químicas asociadas con fuentes más profundas del manto. La diapositiva destaca sistemas volcánicos identificados en diversos estudios durante los últimos 15 años como portadores de estas características anómalas. Europa no es inmune a estos acontecimientos. Por ejemplo, el Observatorio del Vesubio informa que la caldera de Campi Flegrei, cerca de Nápoles, Italia, ha entrado en una fase de actividad intensificada, con liberaciones recientes de energía que superan los niveles registrados durante las crisis de la década de 1980. En Grecia, el sistema volcánico Santorini-Columbo ha mostrado una actividad renovada, marcada por enjambres sísmicos asociados al movimiento de magma en profundidad. En Alemania, el volcán Lacher See, inactivo durante aproximadamente 12.000 años, también ha presentado signos de agitación sísmica. Es importante considerar la posibilidad de que el aumento del flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia el sistema oceánico pueda estar asociado con la intensificación observada de la actividad sísmica y volcánica. En este contexto, los procesos geodinámicos en profundidad pueden representar un factor adicional que influye en las temperaturas oceánicas y, de manera indirecta, en las temperaturas atmosféricas. Una fase geodinámica en intensificación ya implicaría consecuencias graves. Pero hoy, esta intensificación coincide con una carga sin precedentes de contaminación por micro y nanoplásticos, lo que podría amplificar la vulnerabilidad planetaria. La convergencia de estas fuerzas puede agravar los riesgos y ejercer una presión adicional sobre la estabilidad económica y social. Las principales instituciones científicas y agencias globales de evaluación de riesgos informan de un cambio estructural en los patrones de desastres, con un aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad. Para comprender este cambio, consideremos un concepto matemático fundamental: el crecimiento lineal frente al crecimiento exponencial. El crecimiento lineal aumenta de manera constante y predecible. El crecimiento exponencial se acelera.
La propia tasa de aumento crece con el tiempo, superando las proyecciones lineales. Hoy en día, los desastres naturales, incluidas tormentas, inundaciones e incendios forestales, muestran cada vez más patrones coherentes con un crecimiento exponencial. La Organización Meteorológica Mundial, grandes aseguradoras y destacadas instituciones de investigación han documentado esta aceleración tanto en la frecuencia de los desastres como en las pérdidas económicas. En Europa, el total de desastres naturales reportados, así como los episodios de lluvias intensas, granizadas y tornados, presenta patrones similares. Este patrón exponencial requiere un marco diferente para evaluar las amenazas y planificar las respuestas. Los modelos tradicionales de riesgo, basados en supuestos lineales, pueden dejar de ser suficientes. Las interacciones acumulativas entre el aumento de la actividad geodinámica, la contaminación por micro y nanoplásticos y la intensificación de los desastres naturales representan un desafío creciente para la estabilidad económica y social. Abordar esta convergencia requerirá enfoques actualizados en la evaluación del riesgo y la preparación. Los micro y nanoplásticos no son solo un problema de contaminación, representan una amenaza sistémica para la salud humana y la estabilidad climática, con consecuencias económicas medibles. Esta amenaza opera a través de dos vías que se refuerzan mutuamente, ejerciendo presión sobre los fundamentos de la resiliencia económica a largo plazo. En 2023, el gasto sanitario de la Unión Europea alcanzó los 1,7 billones de euros, aproximadamente el 10% del PIB, con un aumento del gasto por persona del 44% durante la última década. Las proyecciones actuales tienen en cuenta el envejecimiento de la población y las tendencias de enfermedades crónicas, pero no incorporan la carga emergente asociada a los micro y nanoplásticos, que podría ejercer una presión adicional sobre los sistemas de salud. Al mismo tiempo, las pérdidas relacionadas con desastres están aumentando. Entre 2009 y 2024, las pérdidas anuales medias crecieron un 54%, siendo Alemania, Francia, Italia y España algunos de los países más afectados. Estas pérdidas están ejerciendo una presión creciente sobre los gobiernos de la Unión Europea y las instituciones financieras. Mientras que el cambio climático acelera la degradación del plástico, la contaminación plástica reduce la resiliencia climática. Cada una de estas dinámicas refuerza a la otra. Sin embargo, los marcos políticos actuales no reflejan esta interdependencia. La contaminación por plásticos se aborda en gran medida por separado de la salud pública y de la estrategia climática. Lo que se necesita, en cambio, es un marco integrado que sitúe a los micro y nanoplásticos en el centro de la planificación sanitaria, climática y económica. Para comprender por qué los enfoques existentes siguen siendo insuficientes, cedo ahora la palabra a Alexander Masny. Sí, gracias. Cuando las personas escuchan por primera vez que los micro y nanoplásticos ya están en nuestra sangre, en nuestros órganos, incluso en nuestro cerebro, la pregunta instintiva es, ¿cómo los elimino de mi cuerpo? Las comunidades de biohacking prometen protocolos de desintoxicación, suplementos, saunas y soluciones personales para expulsar los micro y nanoplásticos. Pero este enfoque pasa por alto el punto fundamental. Ninguna desintoxicación puede extraer partículas que han atravesado la barrera hematoencefálica y se han incrustado en los órganos. Y aquí está la ironía cruel. Las mismas soluciones promocionadas para purificar la sangre contienen plásticos, plasmaféresis, hemosorción, dispositivos de filtración. Estamos utilizando plásticos para intentar eliminar los efectos del plástico. Estos procedimientos no pueden extraer plástico de las células, no pueden neutralizar la carga superficial, ni restaurar las vías celulares alteradas. Como ha señalado el profesor Saryu Ganatra, no existe un nivel seguro de estos compuestos en el cuerpo. El objetivo no puede ser simplemente reducir ligeramente la carga individual mientras el entorno continúa saturándonos con nuevas partículas cada día. Para entender por qué fallan las soluciones actuales, debemos observar todo el ciclo de vida del plástico. Alguien podría decir, reduzcamos la producción y el uso de plástico. Incluso prohibamos su producción. Esto es imposible ahora. Los plásticos están profundamente integrados en la vida moderna. Basta examinar lo que colapsaría: dispositivos médicos, cadenas de suministro alimentario, electrónica, construcción, nuestras infraestructuras. Una prohibición total simplemente no es viable en un futuro previsible. Además, resulta económicamente desventajosa, tanto a nivel de países individuales como de la economía internacional. Recurrimos al reciclaje como la supuesta solución.
Pero aquí está la paradoja. El reciclaje genera más micro y nanoplásticos. El estrés mecánico del reciclaje provoca que los plásticos reciclados liberen partículas más rápido de lo que se degrada el plástico virgen. No estamos resolviendo el problema, lo estamos acelerando. Pero aquí está el mayor problema del que casi nadie habla, y para el que no tenemos ninguna respuesta. La humanidad ya ha producido más de 10.000 millones de toneladas métricas de plástico. Gran parte de este volumen se está fragmentando en partículas invisibles que circulan en nuestro aire, alimentos y agua, y se acumulan dentro de nuestros cuerpos. Cientos de millones de toneladas seguirán fragmentándose durante siglos, incluso si mañana detuviéramos la producción. Solo el océano mundial contiene 200 millones de toneladas de residuos plásticos. Las tasas actuales de extracción, mediante iniciativas de limpieza oceánica, son de unas 20.000 toneladas al año. Eso es menos del 0,01%. A este ritmo, la limpieza completa del océano llevaría 10.000 años, suponiendo que hoy mismo se detuviera toda nueva contaminación, lo cual no es posible. Así, el problema se agrava de forma exponencial, detengamos o no la producción. El mayor peligro no son los plásticos que aún no hemos fabricado o reciclado. Son los micro y nanoplásticos con los que ya convivimos. No podemos limpiarlos. No podemos filtrarlos. No podemos resolver el problema únicamente mediante el reciclaje. La solución, por lo tanto, no es eliminar los plásticos, sino garantizar que ya no amenacen la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Permítanme reiterar que el riesgo asociado a los micro y nanoplásticos surge de varios factores convergentes, incluidos sus aditivos químicos, su tamaño y forma, su carga superficial y su resistencia a la degradación. En conjunto, estas características determinan cómo se comportan e interactúan las partículas plásticas dentro de los sistemas biológicos y ambientales. Como han señalado mis colegas, las partículas de plástico ya presentes en la biosfera representan riesgos continuos que deben mitigarse. Sin embargo, actualmente no disponemos de medios prácticos para modificar a gran escala su composición química, tamaño o forma. Un enfoque potencialmente viable, al menos en teoría, puede valer la pena explorar. Influir en su carga superficial. La carga superficial de los micro y nanoplásticos desempeña un papel importante en la determinación de su comportamiento en los sistemas biológicos. Muchas nanopartículas naturales, como el polvo mineral, los aerosoles marinos y las arcillas, también poseen carga superficial. Pero la carga asociada a las partículas plásticas parece diferir en su persistencia y en la dinámica de sus interacciones. Puede mantenerse estable en múltiples entornos, incluidos el aire y los fluidos biológicos. Y precisamente, esta carga puede aumentar la capacidad de las partículas, por ejemplo, para penetrar en las células y atravesar las barreras biológicas, incluidas la placentaria y la hematoencefálica. También permite que los plásticos se adhieran al ADN, a las proteínas y a las membranas celulares, alterando la función celular, y que persistan y se acumulen dentro de los tejidos e influyan en el ciclo del agua y en la dinámica de transferencia de calor en los océanos. Así, si la carga superficial de los micro y nanoplásticos pudiera neutralizarse o incluso reducirse parcialmente, su interacción biológica y su absorción podrían verse limitadas. Esto podría, a su vez, reducir la adhesión celular, disminuir la unión con el ADN y las proteínas, reducir la absorción de sustancias tóxicas y metales pesados, y restringir el transporte a través de barreras biológicas. Por estas razones, la investigación internacional debería centrarse en desarrollar métodos capaces de reducir o neutralizar la carga superficial de los micro y nanoplásticos. Alcanzar este objetivo requeriría una colaboración internacional coordinada y a gran escala, potencialmente comparable a grandes iniciativas científicas del pasado, como el Proyecto Genoma Humano. Ahora cedo la palabra a Jean Cara. Gracias. Distinguidos invitados, estimados colegas y miembros del Parlamento, acaban de escuchar acerca de los problemas que los nanoplásticos causan a los ecosistemas, la salud humana y el clima. Ahora permítanme pasar a la cuestión principal. ¿Qué hacemos a continuación? ¿Qué medidas podemos tomar ahora mismo?
En primer lugar, carecemos de estándares europeos unificados para el monitoreo de partículas menores a 10 micras. Cada grupo de investigación utiliza sus propios métodos y sus propios criterios de clasificación. Por lo tanto, no podemos comparar datos de diferentes estudios ni de distintos países. No podemos crear una imagen integral de la distribución de nanoplásticos en Europa. Imaginen si cada país midiera la temperatura utilizando su propia escala. Estos estándares deben desarrollarse. También carecemos de protocolos estandarizados para estudiar los impactos en la salud. No existe una metodología unificada para evaluar los efectos de los nanoplásticos en el cuerpo humano. Algunos científicos estudian los efectos en el hígado, otros en los pulmones y otros en el cerebro, pero todos utilizan enfoques diferentes. Sin protocolos unificados, no podemos obtener resultados fiables y reproducibles que permitan tomar decisiones informadas. En tercer lugar, carecemos de estudios integrales que evalúen y comparen el impacto de los nanoplásticos desde todos los ángulos. Aquí me gustaría destacar el tema de investigación de Horizon Europe, publicado el año pasado, sobre el avance del conocimiento acerca de los impactos de los micro y nanoplásticos en la salud humana, como un buen paso en esta dirección. Y en cuarto lugar, no existen requisitos para incluir los nanoplásticos en la investigación climática. Los modelos científicos del clima aún no tienen en cuenta este factor. Estudiamos la influencia del CO2, el metano y los aerosoles, pero ignoramos los nanoplásticos, que pueden afectar significativamente los procesos climáticos. Esto representa una brecha seria en nuestra metodología científica. Por lo tanto, consideramos necesario adaptar los modelos climáticos para que tengan en cuenta adecuadamente la contaminación por nanoplásticos. También es importante aumentar la conciencia pública sobre el tema de la contaminación por los micro y nanoplásticos. Los estudios sobre los impactos de los micro y nanoplásticos en la salud se debaten cada vez más en las redes sociales. Según la encuesta Eurobarómetro de 2020, la protección del medio ambiente es importante para el 94% de los europeos y el 88% de ellos está preocupado por los efectos de los microplásticos. Creo que cuidar de nuestros ciudadanos es una prioridad común, dado el nivel particularmente alto de contaminación por microplásticos en el Mediterráneo, 7 veces por encima de la media global. Es importante actuar de manera proactiva. Por último, permítanme subrayar, la contaminación por nanoplásticos es un problema global y Europa no puede resolverlo sola. En primer lugar, porque el plástico liberado en el medio ambiente en una parte del mundo se degrada en micro y nanoplásticos que luego se dispersan rápidamente por todo el planeta. En segundo lugar, porque el tiempo es limitado y los desafíos que tenemos por delante son enormes. Como ciudadano de Europa, me gustaría ver a nuestra Europa hacer una contribución significativa a la solución del problema de los micro y nanoplásticos. Tal vez los representantes europeos podrían proponer un protocolo de la ONU sobre la contaminación por micro y nanoplásticos en la próxima cumbre climática. O podrían iniciar la creación de una coalición internacional de investigación con participación europea. En conclusión, me gustaría enfatizar, según nuestras estimaciones, la ventana de oportunidad para lograr avances sustanciales es de varios años, no de décadas. Por lo tanto, actuar a tiempo es especialmente importante. Creo sinceramente que contamos con todas las capacidades para afrontar este desafío del siglo XXI. Así pues, distinguidos invitados, estimados colegas y miembros del Parlamento, hoy, nuestro mundo se enfrenta a varios desafíos sistémicos: el aumento de la carga sanitaria, la aceleración de los desastres climáticos y la contaminación del aire, el agua y los sistemas alimentarios. Estas pueden parecer crisis separadas, pero comparten un factor subyacente común: los micro y nanoplásticos. Las partículas de plástico no son simplemente contaminación. Funcionan como un multiplicador de riesgos, afectando a los sistemas biológicos, ambientales y económicos. Nuestro desafío es considerable. Las partículas de plástico ya están presentes en todo el cuerpo humano y en todo nuestro entorno. Abordarlo exigirá una innovación científica y tecnológica transformadora. En nombre del Centro Global de Investigación ALLATRA, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al señor Ondřej Knotek por su liderazgo en la organización del evento de hoy y por llevar la cuestión de los micro y nanoplásticos a una atención pública e institucional más amplia. Asimismo, muchas gracias al pastor Mark Burns por incluir este importante tema en la agenda de su iniciativa global, Diplomáticos Espirituales, y por ayudar a llevar esta conversación a comunidades en todo el mundo.
Mi gratitud también se dirige al profesor Ragusa por su investigación pionera y por compartir hoy con nosotros sus hallazgos. A través de su trabajo, la comunidad científica ha obtenido una comprensión más profunda de la presencia y el posible impacto de los micro y nanoplásticos en el cuerpo humano. Por último, me gustaría agradecer a todos los ponentes y a todos ustedes por su atención y su implicación. Compartimos una responsabilidad que trasciende fronteras y políticas: la protección de nuestro hogar común. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus contribuciones profesionales. Y ahora es el momento de posibles preguntas del público. Estoy mirando a la sala. ¿Hay alguna pregunta o comentario para nuestros distinguidos ponentes, distinguidos invitados? Me gustaría hacer una pregunta al señor Ragusa. Él ha mencionado que la cantidad de nanoplásticos en la placenta ha aumentado a lo largo de las décadas. ¿Tiene algunos datos al respecto? Sí. Hay al menos 3 estudios internacionales que muestran que la cantidad de micro y nanoplásticos dentro de la placenta ha ido aumentando gradualmente con los años. Y el incremento ha sido especialmente notable durante los últimos 10 años. Esto se debe a la cantidad de plástico que nosotros, para ponerlo en perspectiva, el 90% de todo el plástico producido termina finalmente en el medio ambiente. Algunos países son más responsables que otros. Italia, por ejemplo, es muy responsable porque recicla el 12% de su plástico, pero hay países del sudeste asiático, por ejemplo, que no reciclan absolutamente nada. Así, todo el plástico producido termina en el medio ambiente. Y, como hemos mostrado anteriormente, el entorno externo, es decir, los mares y océanos, está estrechamente conectado con nuestro entorno biológico interno, específicamente con la placenta y el líquido amniótico. Dado que estamos vertiendo constantemente plástico en el medio ambiente y su cantidad aumenta año tras año, es evidente, tanto desde el punto de vista científico como práctico, que la cantidad de plástico en nuestros niños y en nuestros fetos, incluso antes de nacer, está aumentando de manera constante e imparable. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, profesor Ragusa. ¿Y alguna posible pregunta? Ah, sí. La señora de allí, por favor, adelante. Buenas tardes y muchas gracias por este excelente panel que tenemos hoy aquí, abordando temas tan importantes sobre los nanoplásticos. Soy Anila Preti, periodista de Albania. En realidad, Albania todavía no es miembro de los países europeos, pero geográficamente estamos en Europa. Así que, como saben, Albania tiene una larga costa a lo largo de los mares Adriático y Jónico. Basándose en su experiencia y en los estudios que han realizado sobre el impacto de los nanoplásticos y la gestión de los residuos plásticos, ¿cuáles son los pasos mínimos que países pequeños como Albania deberían dar para poder vigilar y gestionar eficazmente el riesgo en sus aguas? Y la otra pregunta es, ¿cómo pueden integrarse estas medidas en una legislación nacional efectiva, teniendo en cuenta las lagunas normativas actuales que tenemos en nuestro país? Muchas gracias. ¿Y quién está interesado ahora en responder a esa pregunta? Comenzaré con algunos puntos. Saben, de hecho, para un país pequeño como Albania, con su única posición geográfica entre los mares Adriático y Jónico, el problema de los micro y nanoplásticos es particularmente agudo. Y en relación con su pregunta sobre las medidas mínimas, me gustaría empezar con el contexto del debate que hemos tenido hoy. Necesitamos desarrollar estándares europeos, unificados, para el monitoreo de partículas de plástico, menores a 10 micras. Eso ya sería un paso correcto. En esta conferencia lo hemos debatido y hemos demostrado que es muy importante hacerlo conjuntamente con todos los países. ¿Cómo puede integrarse esto en una estrategia nacional?
En nuestra opinión, un paso mínimo pero eficaz que se puede hacer de inmediato es crear condiciones de apoyo para los científicos que se dedican a la investigación sobre micro y nanoplásticos. Los recursos podrían dirigirse hacia un grupo de investigación centrado en identificar métodos viables y desarrollar soluciones para neutralizar la carga superficial de los nanoplásticos. Y vemos esto como una inversión en el futuro de los niños. Y, al apoyar a los expertos nacionales y animarlos a perseguir esta solución fundamental, en lugar de abordar solo las consecuencias, el país puede posicionarse no solo como observador, sino como líder en esta investigación avanzada y en tecnologías de protección frente a la amenaza de nanoplásticos. Así que espero haber respondido. Sí, solo añadiré que otra cosa que todos pueden hacer es aumentar la concienciación. Quiero decir, incluso como persona común, muchas personas, quizá no muchas, pero algunas no son conscientes de este problema invisible. Los micro y nanoplásticos están en todas partes, pero no los vemos. Por eso la gente piensa, oh, en realidad no es un problema. Pero sí lo es. ¿Han visto los datos? ¿Han escuchado de lo que hemos hablado? Y es invisible. Pero hagámoslo visible. Y pueden hacerlo simplemente hablando con sus familias en la mesa durante la cena. O usted, por ejemplo, forma parte de los medios de comunicación. Así que hagamos lo que podamos, lo mejor que esté a nuestro alcance, porque cuando hay un gran ruido que proviene de la gente común, eso puede ayudar a aumentar la concienciación y acercarnos a la solución. Muchas veces las cosas no vienen de arriba hacia abajo. A veces tienen que venir de abajo hacia arriba. Y esto es algo que podemos hacer como individuos. Eso es lo que quería añadir. Muchas gracias. Estoy buscando si hay alguna otra pregunta. La señora de la última fila fue la primera. Bien, sí, usted. Muchas gracias. Gracias por el debate realmente interesante. Tenía mucha curiosidad, estaba pensando en algunas de las soluciones que se han mencionado y me preguntaba si el panel tiene alguna opinión sobre el futuro tratado global sobre los plásticos que se está negociando. Actualmente están en marcha las negociaciones para un tratado destinado a poner fin a la contaminación por plástico. Y, por ahora, los nanoplásticos no se mencionan en absoluto y los microplásticos apenas se mencionan. Así que me interesaría mucho conocer sus reflexiones sobre el papel que podría desempeñar un tratado para resolver algunos de los problemas que han presentado. Gracias. Bien, quizá intentaré responder. Claro, creo que el tratado es algo positivo porque al menos pondrá fin a la incorporación de nuevo plástico en el océano o en la biosfera. Pero también debo decir que, hasta donde sé, el tratado ya se está negociando desde hace 3 años y todavía no hemos llegado a un resultado. Así que espero que pronto pueda llegar a una buena conclusión. Pero supongamos que se aprueba y dejamos de añadir plástico al océano. Sin duda sería un buen paso. Sin embargo, como ya decía John y sobre todo Sasha, ya tenemos el problema de los 10.000 millones de toneladas de plástico que ya están ahí fuera. Y ese plástico se está descomponiendo y hay suficiente como para causarnos muchos problemas. En ese sentido, creo que este tratado en realidad no es suficiente y tendremos que encontrar otras soluciones sobre cómo abordar el plástico que ya existe. Y hasta ahora ni siquiera tenemos una comprensión científica de cómo hacerlo. Así que supongo que, en cierto modo, algunos tratados son un poco prematuros en este momento. Pero tenemos que, mostrar la voluntad común para invertir de manera significativa en comprender e investigar este problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta era de la señora con la camisa roja. Gracias. Muchas gracias por esta sesión tan informativa. He tomado nota de que antes han dicho que no existen niveles seguros de micro y nanoplásticos en nuestro organismo, pero la realidad es que no podemos escapar de ellos, como también han señalado. Y ustedes destacaron que a veces la acción surge desde abajo hacia arriba. Así que me pregunto si, por así decirlo, la presión desde abajo es lo suficientemente fuerte
Si conseguimos lograr más acciones desde arriba mediante legislación y normas, estableciendo niveles mínimos seguros, ¿prevén que en el futuro se puedan desarrollar algún tipo de rango seguro o límite seguro para los distintos tipos de polímeros? Tal vez pueda iniciar la respuesta a esta pregunta. Como he señalado al principio, el problema aquí es que no se ve el problema, ¿verdad? No es físicamente visible. Y además, al tratarse de una agenda multidisciplinaria, toca, como he dicho al inicio, las llamadas Biblias políticas dogmáticas. Hay muchos políticos en el mundo, pero también aquí, en este edificio, en esta burbuja de Bruselas, que han invertido mucho capital político en afirmar que, por ejemplo, el cambio climático está causado únicamente por la quema de combustibles fósiles. Punto. ¿De acuerdo? Y si ahora usted llega ante ellos con la teoría de que existen nanoplásticos y microplásticos que sí pueden dañar la salud, pero que nadie ve por ahora. Por supuesto, los estudios existen, pero todavía no es un problema tan visible. Al mismo tiempo, esto destruye esas Biblias. Intentan resistirse porque, básicamente, significaría admitir que durante al menos 1 o 2 décadas no dijeron toda la verdad a su electorado. Y lo que intentan hacer esos políticos progresistas, por lo general, es simplemente mantener a su electorado. Y no pueden admitir la necesidad de cambios. Vengo del mundo empresarial. Para mí todo es sencillo. Si tenemos una estrategia de empresa y el tiempo demuestra que necesita mejoras, simplemente la revisamos y la mejoramos. Pero para algunas corrientes políticas o partidos políticos, si han seguido una determinada dirección, cambiarla se percibe como una pérdida para ellos. En lugar de convertirlo en una oportunidad, simplemente tienen miedo de hacerlo. Por eso, para concluir mi respuesta, temo que debe haber mucha más presión desde abajo hacia arriba para convencer a los políticos de los distintos partidos. Porque en la Unión Europea, lamentablemente, no tenemos un sistema mayoritario. Tienen 5, 6, 7 u 8 grupos políticos. Y hay que encontrar una mayoría entre todos ellos, ¿entienden? Al otro lado del Atlántico, quizá a veces es un poco más fácil, Pastor Burns. Allí, básicamente, tienen 2 partidos y se van alternando. Así que es una fuerte oportunidad para que el público sea más vocal sobre este tema. Esa es mi respuesta. Gracias. Bien, tal vez abordaré la cuestión de los límites seguros. Aquí es importante entender primero una cosa. Con los plásticos no se trata tanto de una exposición aguda puntual. Es decir, la cantidad de plástico que usted está inhalando en este momento no es tan grande. El problema es que el plástico se acumula en el cuerpo con el tiempo. Ese es precisamente el problema de los niveles seguros. Incluso si los niveles son bajos, estamos expuestos a ellos todos los días, prácticamente con cada respiración. Y con los años se van acumulando y finalmente empiezan a causar problemas. Ese es el principal problema a la hora de definir niveles seguros. En este momento, por supuesto, podríamos definir niveles tan bajos que, si consideramos la acumulación a lo largo de toda la vida, podríamos decir que sería algo despreciable. Pero soy de la opinión, aunque no dispongo de datos concretos al respecto, de que esos niveles resultarían tan bajos que, en cualquier caso, sería prácticamente imposible alcanzarlos. Así que no creo que actualmente, al menos con el conocimiento científico que tenemos hoy sobre este tema, existan niveles seguros. Sí, lamento decirlo, pero eso es lo que sabemos hasta ahora. Sí, por favor, profesor. Una buena pregunta es, ¿por qué, si el plástico es tan peligroso para nosotros, vivimos tanto tiempo e incluso vivimos más que nuestros padres, etcétera? ¿Por qué? Porque los plásticos no le matan ni nos matan. El plástico no mata. El plástico nos permite vivir más tiempo, pero con muchas enfermedades. El plástico es capaz de aumentar el número de enfermedades que tenemos, incluso en los bebés.
Porque hoy en día los bebés tienen muchas enfermedades que antes simplemente no existían. Y por eso la respuesta a esta pregunta es la siguiente. El plástico no mata. El plástico provoca enfermedades, pero no mata. Gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Veo una señora allí. Sí, por favor. Sí, usted. Sí. Tengo una pregunta muy rápida. Como psicóloga, si decidiera realizar una investigación basada en su experiencia para encontrar o no una relación entre los nanoplásticos y los trastornos psicológicos en la salud mental pública, ¿qué variables sugerirían utilizar para esta investigación? Debo decir que vengo de Albania, así que allí la necesidad es muy grande y quería aprovechar esta oportunidad para obtener una buena respuesta. Le recomendaría encarecidamente que se familiarice sobre el informe que he mencionado, la base de esta conferencia. En ese informe en particular puede encontrar más de 100 artículos revisados por pares y su análisis. Eso le ayudará literalmente a comenzar su propia investigación sobre este tema y a seguir todas las fuentes. Así que, si puedo pedir al equipo técnico que muestre este informe en la pantalla, lo agradecería mucho para que pueda tomar una captura de pantalla. Gracias. Mark, Pastor Burns, ¿le gustaría intervenir con una conclusión final? Bueno, en primer lugar, me anima mucho ver que los nano y microplásticos están pasando cada vez más al primer plano. Gracias a Alatra y a Marina y al maravilloso equipo en Estados Unidos, conocí recientemente este enorme problema real que existe. Y gracias a la amplia investigación de Alatra, me he alarmado profundamente por los nanoplásticos. Es alentador ver a estos magníficos y estimados científicos en este panel y saber que hay personas trabajando en este problema. Pero, como dijo un escritor, es una locura hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Así que, para mí, esto es la herramienta que necesito, su excelencia, para difundir este mensaje por todo el mundo, especialmente en los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos de América, y para seguir trabajando con la Unión Europea y con nuestros socios en todo el mundo, con el fin de encontrar una solución a este problema real y creciente. Así que muchas gracias, Su Excelencia, por organizar este evento. Y gracias a los maravillosos científicos de Alatra, a Marina, al excelente equipo y a todos ustedes en todo el mundo que se están uniendo. Ustedes son científicos, son periodistas que están convirtiendo esto en una prioridad máxima. Esto es lo que significa la diplomacia espiritual, estar dispuestos a arriesgar su reputación para salvar a otros. Y todo esto trata sobre los bebés que aún no han nacido. Gracias a los neurobiólogos, a las investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer y a todos los datos sobre el impacto de los micro y nanoplásticos que hemos conocido durante este maravilloso panel, podemos hacer de la sociedad humana un lugar mejor. Así que muchas gracias por la organización. Estoy muy agradecido. Muchas gracias. También me gustaría agradecer, en primer lugar, a todos los ponentes invitados por sus contribuciones, realmente valiosas. Todos hemos podido ver cuán complejo es el desafío al que nos enfrentamos. Es un desafío global, es un fenómeno nuevo, un nuevo elemento que, básicamente, el mundo aún no está acostumbrado a considerar en su gestión de riesgos. Por supuesto, aquí se necesita una acción global coordinada. Y me complace mucho que hayamos podido elevar este tema también en el seno del Parlamento Europeo. Y creo que podremos seguir trabajando en la misma dirección. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes por participar, por ayudar y, por supuesto, a los ponentes. Muchas gracias. Y gracias también a los intérpretes. Gracias.